Bueno, vamos con las estrategias de lo mínimo. Bueno, justamente ahora vamos a ver estrategias con respecto a lo mínimo. Vamos a ver estrategias arquitectónicas, ¿sí? Eh, Como pasaba con las cuestiones de pensamiento, conceptuales, para nada en este teórico logro abarcar todos los aspectos. Simplemente voy a pasar por ellos. Algunos de todas estas cuestiones vamos a volver en los próximos, en otros teóricos, donde vamos a ir profundizando algunos de los aspectos. Mi interés con los teóricos es tratar de generar un soporte de reflexión, de pensamiento, con respecto a estas cuestiones que van a abordar en la arquitectura y que ustedes después van a hacer de manera práctica. Hoy tienen ustedes muchas posibilidades de acceso a información, a un montón de arquitecturas. Me parece importante como que vayamos dando sentido a lo que vemos, ¿no? Porque si no vemos mucha arquitectura, y que está muy bien por otro lado, pero bueno, ¿cuál es el sentido de eso que vemos, ¿no? Y el otro tema es cómo podemos operar, ¿no? Con qué instrumentos arquitectónicos podemos trabajar. Bueno, por eso vamos a ver si en esto de la estrategia de lo mínimo vemos algunas de las ideas. Bueno, un primer tema que cuando uno habla de mínimos, de estrategia de lo mínimo, hay muchos abordajes en la arquitectura, un poco lo que decía con lo de las preguntas, ¿no? Que alguien preguntaba con respecto a esto. No hay una sola manera. Entonces vamos a ver arquitecturas que trabajan con la idea del límite, ¿no? Entonces mínimo límite, máximo espacio, como maximizar el espacio a partir de trabajar con el límite, ¿no? Lo que nosotros le decimos el límite útil, pero en donde el límite no es solamente un muro, sino que es una cantidad de otras funciones, otros usos, otras disposiciones que permiten maximizar el espacio y hacer mucho más operativo el espacio. Entonces ese espacio en metros cuadrados cambia porque cambia la manera de usarse a partir de que el límite pasa a tener un uso, una función, además de protegerte del exterior. Hay otras arquitecturas en donde el mínimo está pensado desde lo tecnológico, ¿no? Estamos optimizando los recursos tecnológicos y materiales, entonces, bueno, se pueden conseguir mejores espacios. Hay otras arquitecturas en donde el mínimo se pone en juego a partir de la concentración de funciones especializadas, ¿no? Y máximos espacios híbridos. Entonces, si yo rompo la lógica funcionalista de dormitorio, dormitorio, estar, comedor, pasillo, baño, cocina, bueno, hay muchas arquitecturas que exploran esto de concentrado baño, cocina, por ejemplo, libero, ahora vamos a ver, libero el espacio y entonces ese espacio que, como ustedes ya vieron en el primer ejercicio, parece destinado para una sola función, en unos mismos metros cuadrados alberga varias funciones a la vez. Eso es otra manera de maximizar el espacio, que es otra manera de encontrarte con el mínimo. En vez de hacer un mínimo espacio, es en un espacio poder tener una función. Hay otras que incrementan al máximo la relación interior y exterior, ¿no? Que es otra manera, porque si yo tengo, no sé, 20 metros cuadrados interiores, pero tengo 10 metros cuadrados de galería y tengo 10 metros cuadrados de patio, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tengo disponibles? Si yo el patio o la terraza pasa a ser un lugar de uso, bueno, entonces no tengo disponibles solamente 20 metros cuadrados, tengo disponibles 40 metros cuadrados. Entonces, maximicé el espacio a partir de la relación interior-exterior. Esto también ustedes lo vieron seguramente cuando vieron sus cartografías, ¿no? Vieron la necesidad de ampliar los usos del espacio. Y por otro lado, y esto, bueno, un poquito más complejo, más abstracto, pero bueno, voy a entrar por acá, vamos a ver primero esto, lo que yo le llamo dispositivos espaciales, que esto está más cerca del concepto de tipología. Son aquellas arquitecturas que son como estructuras conceptuales, en donde integran muchas variables, y el espacio se maximiza a partir de una manera de organización del espacio que permite
Ya no solamente pensar en planta, 20 metros o en metro cuadrado, sino te permite pensar en comunidad de contenedor espacial, ¿no? Como pensar que la arquitectura no es solamente un cubaje, sino tiene que ver con el espacio y cómo ese espacio se presenta, cómo se presenta y cómo se representa también, ¿no? O sea, de qué manera se logra que una arquitectura vaya desde la idea a la construcción sobre la imagen de un dispositivo que es complejo. Bueno, algo vamos a ver de esto ahora al comienzo porque es lo más difícil. Y seguramente va a requerir de otro teórico. Vamos a volver un poquito a la historia, volvemos a Le Corbusier, en esto de las estrategias de los mínimos y los dispositivos espaciales modernos. La modernidad nos va a dejar, yo voy a mostrar dos, pero nos dejó varios más, varios más. Alguna vez voy a ver si los logro sintetizar a todos, o todos los que yo conozco, puede haber más, pero nos dejó, nos legó varios de estos dispositivos. Muchos de estos dispositivos espaciales también tuvieron, por el tiempo ya transcurrido, una verificación en la práctica, para bien o para mal. Muchas de las arquitecturas que nosotros vemos hoy, pero muchas de las arquitecturas que hoy nosotros proyectamos están sobre estas ideas, ¿sí? Bueno, una central, sin duda, es la casa Dominó de Le Corbusier, en donde ese dibujito que ustedes ven está representado muy tempranamente. Ya en 1914, 1915, se estaba produciendo esta idea, ¿no? Cuando ustedes lo ven, seguro que para ustedes no representa casi nada. Es una estructura de columnas y losas y una escalera. Pareciera que es una síntesis casi esquemática, muy esquemática, de cualquier arquitectura que ustedes ven hoy. Sin embargo, para el momento fue revolucionaria, porque por primera vez se rompe el muro, se rompe estas casas que hemos visto sobre muros, sobre mamposterías, construidas por constructores que tenían un oficio, que tenían una técnica y que se iban la técnica, construidas por autoconstrucción, construida a lo largo del tiempo y donde vivían varias familias a lo largo de mucho tiempo, para entrar de lleno en la sociedad industrial, ¿no? La sociedad del siglo XX, que es sobre la cual todavía nosotros estamos produciendo nuestras vidas, ¿no? Y sobre la que, muchos de los paradigmas que todavía construyen el mundo de hoy. Entonces, este dibujo de columnas independientes que va a hacer desaparecer, desmaterializar el muro. El muro va a poder venir, puede ser vidrio, el muro puede ser de mampostería, pero ya separada de la estructura portante, y este sistema de losas y la circulación, el sistema de circulación, va a ser el esquema base sobre el que se va a montar toda la arquitectura del siglo XX. Ese esquema va a estar señalado, va a estar como pensamiento sintetizado en la casa Dominó, ¿no? Le Corbusier va a decir, pensamos que la vivienda mínima debe ser erigida sobre un armazón independiente, proporcionando la planta libre y la fachada libre. Una planta libre porque permite que cada nivel se resuelva a su antojo, otorgando una verdadera flexibilidad a la vivienda. Bueno, esta era la idea, ¿no? Entonces, ese concepto tipo, como hemos visto, no es una casa alrededor de patio, sino es una estructura conceptual, un dispositivo conceptual, pero que nace de la arquitectura. Ya no nace de la tradición y de este paso a lo largo de la historia de un saber, sino que van a nacer de un pensamiento racional, ¿no? De la arquitectura y de la ingeniería, ¿sí? Y la puesta en juego, por supuesto, de un material que hasta ese momento estaba oculto, que se usaba en el siglo XIX, pero que se lo adornaba, ¿no? Como es el hormigón, y bueno, y el hierro, por supuesto, ¿no? Entonces, el hormigón es lo que va a permitir, es el material que va a permitir
generar la arquitectura, de la cual hoy conoce las ciudades que nosotros, con todos los rascacielos, las ciudades densas, las ciudades más pobladas, las pequeñas ciudades, están construidas bajo este concepto, ¿no? Entonces, la casa pasa a ser, de alguna manera, la casa dominó. Y fíjense que es la conjunción de dos sistemas: sistema de circulación, sistema estructural. Bueno, una casa que va a ser arquetípica en este sentido, y que Le Corbusier va a producir muchas experimentaciones alrededor de esta casa, de 1920 al 1927, es la casa Citroën. Y fíjense que tiene un nombre que ustedes seguro le hacen recordar a un auto, el Citroën, porque es así. Porque era la idea de la casa como el auto, ¿sí? De hecho, el Citroën, el primer Citroën, ese famoso Citroën argentino, que en Argentina se ha usado tanto, todos nosotros, algunos nos hemos criado con el Citroën, Le Corbusier tuvo mucho que ver en esas ideas originales del Citroën, el 13B, bueno, 12B, etc., ¿no? Entonces, esta es la casa Citroën, ¿no? La casa como un auto. Esta es la famosa máquina de habitar llevada a la acción. Esta idea tipológica se basa en varios principios. Por un lado, es la idea de la casa dominó, en donde los muros son independientes de la estructura. A pesar que acá, en esta casa, tienen muros bastante ciegos, pero no son la estructura portante, ¿no? Un sistema de losas y otro recurso que Le Corbusier va a introducir y que, si bien no es el único, es el que más lo va a terminar promoviendo, va a ser muy utilizado hasta el día de hoy para conseguir maximizar el espacio, como es la doble altura, ¿no? Como ven acá. Entonces, es una disposición de pisos, en donde esa disposición de pisos va a tener algunas particularidades. La planta baja es el acceso, entonces la casa se sobreleva, ¿no? Entonces es el lugar para el auto, esto va a ser novedoso, empezar a encontrar el lugar para el auto, fíjense la época, y una planta de acceso en donde van a estar los servicios, los primeros servicios. Esto a él le va a llamar planta libre, porque le va a permitir que estos pilotes hacen que esta planta fluya con respecto al ambiente en donde está, al patio o a la naturaleza donde se posa, ¿sí? Y es la circulación vertical, o sea, es la estructura circulatoria, acuérdense, de la casa dominó, la que va a permitir que unificar o poner en vínculo las distintas plantas, ¿no? Y en estas plantas es donde se van a ir produciendo los distintos usos, pero que en el caso del área social, por primera vez nos vamos a encontrar con estos esquemas muy claros de área social y área nocturna. Esto que para nosotros es obvio, está creado desde la arquitectura, y está creado a partir de los cambios en la forma de vida, y a partir del concepto de privacidad, ¿sí? Entonces, estas plantas sociales va a haber una distinción jerárquica, y es la planta social la que va a adquirir esa doble altura. Pero en el momento que adquiere doble altura también empieza a adquirir nuevas diagonales, nuevas tensiones, que hace que ese espacio que está en una cantidad de cubas, que están dentro de una cantidad de metros cuadrados, expanda tanto en vertical como en horizontal a través de las visuales. Esta disposición de casa compacta en vertical, bueno, va a ser un tipo que hoy podríamos decir, ya lo tenemos muy internacionalizado en la arquitectura, y muchos de nosotros y muchos de nuestros colegas desarrollan esta idea en sucesivas formas y en sucesivas maneras, algunos con mejor suerte que otros. El otro elemento distintivo, que hoy yo creo que para recuperar esta idea de la casa Citroën, es la terraza, ¿no? La terraza va a ser otro de los elementos lecorbusierianos por excelencia, ¿sí? El uso de la terraza, ¿no? Cuando veamos seguramente el próximo teórico, me voy a concentrar en la casa Curuchet y en la casa Frankfurt de Mies, y vamos a ver con detenimiento
vamos a hacer un recorrido más detenido sobre algunas de estas cuestiones. Pero la terraza va a ser fundamental, lo llama la quinta fachada, es incorporar la quinta fachada, y esto que fue una idea de la modernidad, hoy, producto de la necesidad de maximizar los espacios, pasa a tener, bueno, a ser una de las ideas tal vez centrales del siglo XXI. El otro dispositivo espacial que yo quiero compartir con ustedes de la modernidad es sin duda el que nos lega Mies van der Rohe. A diferencia de Corbusier, Mies va a buscar como elementos muy ligados a la constructividad de la casa, a la tecnología de la casa, a la tecnología del espacio. Pero con esos elementos, o sea, con elementos de estos materiales nuevos, en este caso él va a trabajar mucho con el acero, como material casi estrella de su arquitectura. Mies va a ser el que de alguna manera inaugura el prototipo de rascacielos tal cual hoy lo concebimos. Va a trabajar sobre ese extremo del acero en sus posibilidades de estructura independiente y a la vez de mínimo material y de esbeltez, pero a medida que él trabaja con elementos muy, muy concretos, muy reales, de una tecnología muy concreta, muy específica y constructiva, por otro lado su arquitectura es muy abstracta, ¿sí? Porque realmente muchas de las plantas de Mies van der Rohe, cuando ustedes las vean, se asemejan mucho al neoplasticismo, ¿no? A algunos movimientos artísticos en donde la línea, el trabajo sobre la línea y el plano y el punto terminan conformando el espacio. Yo digo siempre que para entender a Mies hay que imaginar un espacio abstracto, un espacio un continuum espacial, como si no hubiera límites, ¿no? Una superficie sin límites, y él va poniendo de a poco columnas y planos que lo que le permite es encuadrar el espacio. Siempre el espacio fluye en Mies, ¿no? Hay un cambio sustantivo de la arquitectura antes y después de Mies, porque Le Corbusier, aún independizando los sistemas, su arquitectura todavía refleja o dialoga con la arquitectura de muro. En cambio, Mies nada hace ya pensar en los muros. Sí se asemeja más a la idea de los templos griegos, ¿no? Esa idea de columnas, y casi de basamento, de esa separación del terreno, pero ya no son templos, son viviendas, ¿no? Entonces, uno podría decir que esta idea de la vivienda unifamiliar por excelencia, bueno, es tal vez una de las tipologías centrales de los 40 en adelante, ¿no? Fundamentalmente de los 40 en adelante, en donde aparece un nuevo tipo, y sobre todo en Estados Unidos, donde hay mucho más terreno y territorio que en Europa, en donde la concepción de la familia burguesa, de esa familia asociada a la burguesía industrial, va a estar representada en la ciudad jardín, con estas casas unifamiliares que van a construir esos suburbios de Estados Unidos, con estas casas unifamiliares en donde son los templos, ¿no? de la familia. Bueno, línea que hasta el día de hoy se sigue exaltando, ¿no? Con la casa country, ¿no? Pero que deja siempre en tensión la contradicción con el resto de los mortales que no viven en estos templos ni palacios, sino que viven en la ciudad, teniendo que conformarse con los mínimos habitables, ¿no? Y eso, bueno, eso es también lo que la arquitectura deja a la vista, ¿no? Pero volviendo a esta instrumentalidad de Mies, esta instrumentalidad arquitectónica, entonces, uno podría decir que ahí encuentra esto de menos es más, ¿no? Ahora, fíjense que a mí me interesa compartir con ustedes esta frase y una operación que hace Mies, que
como una lección de arquitectura que uno después la puede aplicar siempre. Mientras la tecnología sea la que tenemos hoy, ¿no? Cuando cambie la tecnología, bueno, ahí seguramente van a cambiar sus condiciones y por lo tanto su instrumentalidad. Él dice, la creciente complejidad de nuestros requerimientos exige flexibilidad. Fíjense que todo el tiempo está esta idea de la necesidad de lo flexible, ¿no? El futuro habrá de tener en cuenta ambas cosas. Para este fin, la construcción racionalizada permite dividir libremente el interior. Si a causa de su instalación de plomería consideramos cocina y cuarto de baño como un núcleo fijo, entonces todo el espacio restante debe ser sometido a partición por medio de paredes móviles, ¿no? Yo creo que esta idea es, es central en mucha de la arquitectura que hoy vemos o que hoy producimos, ¿no? Esta idea de, en vez de esta casa chorizo, en donde están todos los cuartos y habitaciones compartimentados, en vez de la casa cajón, que es la casa funcionalista por excelencia, que yo digo baño, cocina, living, comedor y habitaciones, y circulación, es pensar una casa en donde el espacio servido es libre y permite a partir de algunas configuraciones móviles distintos usos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito más en otra obra de Mías. Entonces, esto es un esquema de la casa Fangor, en donde él concentra por primera vez esta operación de concentrar baño y cocina y liberar el resto del espacio. Espacio que se libera de nuevo cuando, por supuesto, todo el perímetro es de vidrio, y entonces la casa ya no tiene el límite en su primer cerramiento, sino que el límite expande hacia toda la visual, hacia el resto del predio donde está inserto. Entonces es como una doble, como si fuera una casa, como las muñecas rusas, una casa dentro de una casa, pero en este caso es ese núcleo de servicio que va a terminar de configurar algo que antes se ocultaba, que en la casa chorizo va a estar al fondo, que en las casas racionalistas o de la primera época van a estar puestas como en un lugar separado de los lugares principales. Acá aparece una casa neutra, no hay jerarquía, no es como en el caso de Le Corbusier y su doble altura. Desaparece y el servicio abajo. Acá desaparece esa jerarquía. Y el núcleo se configura como el punto, el objeto que va a configurar el resto del espacio híbrido para que la función lo termine de completar. Bueno, en esta línea que venimos hablando, acá se ve muy bien en la casa 50 por 50. Esto es un esquema. Mies nunca va a construir esta casa 50 por 50 pies, no metros, 50 por 50 pies, son unos 14,63 metros, o sea, es una casa grande. Él de todas maneras, ahora vamos a ver, plantea, estos son esquemas, son ensayos que él hace sobre la idea de esta concentración de baño y cocina en una casa muy racionalizada, muy modulada para que pueda resolver el problema de la vivienda. De hecho, para eso están construidos estos ensayos, sobre una estructura, fíjense de nuevo, en el caso de Mies es estructura y núcleo, como las dos cuestiones centrales que se ponen en juego en la arquitectura, y de nuevo también, como veíamos con la casa dominó, llevado al mínimo de expresión estructural y tecnológica, en este caso con algún forzamiento estructural, porque plantea dos enormes voladizos con estas columnas en el centro. Y que dan ese tipo de imagen. Esto es una imagen de él, es un fotomontaje muy atractivo, la verdad que podríamos decir que hoy podríamos estar haciendo ese tipo de imágenes en donde se ve estas cuestiones que ya veíamos en el esquema de la FAN. Bueno, acá vemos estos ensayos en distintas escalas, 40 por 40 pies, 50 por 50, 60 por 60, ¿no? Entonces, por un lado, una idea de progresiva
de crecimiento posible o de esquemas distintos de acuerdo a la vivienda que se quiera resolver. Ahora, vean cómo tanto los dormitorios como living comedor están resueltos con mínimos elementos, ¿no? El espacio siempre está, fluye, nunca está obturado. Y cuando, si ustedes, ya lo vamos a ver mejor, cuando en otros teóricos, cuando observan cómo resuelve el techo del living comedor, no llega nunca al cielo raso, ¿no? Sino que, perdón, de baño y cocina, no llega al cielo a la losa, sino que lo resuelve antes para que realmente quede como un objeto en el espacio, sin que se obture la fluidez espacial. Y después acá vemos una serie de configuraciones distintas en donde una misma esquema de planta puede albergar, o un esquema tipológico de este tipo, puede albergar bueno, un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, etcétera, de acuerdo a la necesidad. Una casa muy linda, también experimental, en la de Paul Rudolph, de 1952, que de alguna manera las comparto porque explora sobre estas ideas de estructuras y cerramientos, ¿no? Si uno observa la planta, se emparenta mucho con estos diálogos con Mies, en estas lógicas de concentración del núcleo y de una estructura filar, una estructura independiente, una estructura que se expresa, ¿sí? Que resuelve todo el espacio de la casa. Y los cerramientos pasan a ser subsidiarios a esa estructura, ¿no? En este caso, además, con ese ingenio de cerramiento móvil que va generando distintas configuraciones y que por lo tanto expande el espacio hacia el exterior. Volvemos a Le Corbusier y ahora vamos a hacer algunas visitas rápidas por algunas obras distintas para ver estas estrategias distintas. ¿Se acuerdan que veíamos estrategias del mínimo? En este caso me voy a centrar en la estrategia del límite, en esto del límite útil como posibilidad para conseguir máximo espacio. El Cabañón va a ser una obra de estudio, una obra para que hay muchos tesis de posgrado realizadas sobre este mínimo, porque Le Corbusier, como muchos de los arquitectas que hemos mencionado hasta ahora, no solamente que escriben o reflexionan en teoría, sino que son sus obras las que ponen en juego esas teorías arquitectónicas. Y el Cabañón también es una teoría arquitectónica en obra, porque en ese mínimo Le Corbusier resuelve varias cuestiones a la vez, pero que a mí me interesa que veamos esto de cómo logra en este límite configurado resolver todas las necesidades del programa que se plantea. Esto es una cabaña de verano, es una cabaña para pasar de pescadores, donde no hay un hábitat permanente, pero todo ese programa en donde tiene que resolver varias de las cuestiones de la vida de verano, las resuelve produciendo un interior muy ajustado, muy estudiado, casi diríamos sofisticado en relación a la expresión exterior, ¿no? Entonces, si en el exterior parece una casa de troncos, una cabañita de troncos, en el interior aparece la arquitectura seriada, la arquitectura prefabricada, y a la vez esto de el límite móvil, en donde una mesa se rebate para dejar lugar a la cama y a la vez permite que los muebles terminan configurando los límites y las distintas obturaciones del espacio. En el Cabañón está todo diseñado, no hay ningún elemento comprado, ni siquiera los bancos que se usan para la mesa. Bueno, esta es la disposición, vean que es como si hubiera la lógica del muro, permite alojar a los bordes
de todas las actividades y deja libre el centro, ¿no? Esa es la estrategia del mínimo, en este 360 por 360, ¿no? O sea, el equipamiento se vuelca en el límite y además, a su vez, mucho de este equipamiento es móvil, ¿no? Entonces se repliega y esto permite las distintas configuraciones que absorber tanto las actividades diurnas como las actividades nocturnas. Cuando uno piensa en el mínimo, entonces, la idea del límite, la idea de trabajar en el límite, es un recurso para potenciar y posibilitar la máxima captura del espacio del vacío, ¿no? Volviendo a mí, este es otro fotomontaje de él. Esto también es una obra que no se llega a concretar, una casa en la montaña, pero a mí me interesaba de nuevo ver cómo la posibilidad de enmarcar, o sea, cuando trabajo sobre planos y líneas, cuando se enmarca la arquitectura expande, ¿no? Esto es otra de las lecciones que ya lo vieron ustedes, lo están viendo en una pequeña casa, ¿no? Cuando se produce esa ventana que da al lago, al enmarcarla, al producir la ventana, al volver opaco, ¿no? Los bordes de la composición, posibilita que ese paisaje aparezca, que ese paisaje, como si fuera un cuadro, se vuelva casi parte como en una sola forma con la casa, ¿no? Entonces esto es otra estrategia del mínimo, disolver el límite, ¿no? El límite útil es disolver el límite. Disolver el límite, el espacio expande hacia afuera. Por supuesto que importa el afuera, en ese caso, ¿no? O sea, claramente si yo tengo una medianera, no es lo mismo tener esa vista maravillosa de tener una medianera. Por lo demás, además, a una digresión, el recurso tan sencillo que usan mías de fotomontaje puede ser una técnica posible cuando uno no tiene muchos recursos tecnológicos y que, bueno, imagínense que eso está hecho no con las computadoras, ¿no? No había ningún elemento digital y sin embargo tiene mucha fuerza de expresión de la idea, ¿no? Pero bueno, si hubiera que observar, y otra lección que tendríamos para pensar acá es la diagonal, ¿no? Cuando uno trabaja sobre la diagonal del espacio, también permite, bueno, en este caso está la columna, si esa columna no estuviera, se ampliaría unos 180 grados el espacio, y por lo tanto, de nuevo, el espacio se expande, se fluye hacia, en este caso, el paisaje. Pero podría ser el patio de nuestra casa, ¿no? Vamos a proyectar o una vista. Bueno, otra lección sobre el límite es la de Luis Kahn en la casa Fisher. Para mí es maravilloso ese límite creado. Hace recordar a los muros de los monjes, ¿no? De las casas, de los conventos jesuíticos, pero en este caso de madera. Y uno podría decir que es todo un dispositivo. Una muy buena pregunta preguntarse qué es. ¿Es una ventana? ¿Es un muro? Bueno, es un vidrio muy difícil, es un límite, el límite parece muy abstracto, ¿no? Entonces parece como un dispositivo donde resuelve muchas cosas. La vista, el sol, expande en la diagonal, el espacio, pero además es un lugar de uso, ¿no? Donde uno se puede sentar. Se puede sentar, puede leer, y si se fijan, hay una ventana a otra escala, ¿no? Esta pieza tiene dos escalas. Tiene una escala total que tiene que ver con la casa y con capturar la diagonal y abrir hacia el paisaje, y tiene otra escala que es la del banco y la de la ventana. Que si yo estoy sentada acá, puedo, de nuevo, en esta lógica de obturar la visual, captarlo desde esta posición sentada, ¿no? Entonces, es un elemento completo, un elemento
un muro donde se conjugan varias funciones y temas a la vez, pero que además cualifican el espacio interior. Bueno, otras cuestiones que tienen que ver con esto de cómo conseguir los mínimos, como ya dijimos, son las terrazas, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el confort, ¿no? Cómo lograr capturar esto que bien lo definía Gropius, ¿no? ¿Cómo se logra? Que el sol, el viento, la luz, todas las cuestiones climáticas pasan a ser parte componente de la casa. No solamente por una mirada exclusivamente funcionalista de confort, que también hoy es muy importante para poder tener mejor salud, sino también desde las cuestiones perceptuales, ¿no? Bueno, yo les recomiendo ese libro maravilloso de Vladimiro Acosta, aparte de su obra, que seguramente iremos viendo a lo largo de los teóricos parte de ella, Vivienda y Clima, muy fácil y sencilla de conseguir hoy en web, y es una lección de arquitectura y además tiene el agregado y el plus que es arquitectura producida en Argentina, hecha en Argentina, para un pensamiento que tiene que ver con un clima local, y con un rescate también de muchos elementos, incluido algunos de las casas chorizo, como por ejemplo la idea del porche, o la idea de estas maravillosas terrazas privadas, en este dibujo increíble, que permite recuperar esta idea de confort, esta idea de confort ligado a la intimidad, ¿no? Ligado a al uso libre del espacio en integridad. Sobre las lógicas de los mínimos y de los recursos como ideas de estructuras completas, esto que hablábamos de los sistemas o los dispositivos espaciales completos, vamos a encontrar muchas arquitecturas. Dos casas que traigo muy rápido para compartir con ustedes, porque me parece que ponen en juego muchas de estas ideas que hemos venido viendo. Son dos casas de Shigeru Ban, que para mí son una lección también de arquitectura. Estos son mucho más contemporáneas, casi entrando en el 2000. Y fíjense como en ese lote muy pequeño, Shigeru Ban va a introducir dos elementos que configuran todo el espacio. Por un lado, la estructura, de nuevo, la estructura configurando, en este caso también, la estructura independiente filar, configurando el espacio y liberándolo en todos los sentidos, y la idea de límite útil, que termina de resolver o permitir o posibilitar que el espacio se libere. Y una estrategia para mí maravillosa con respecto al lote, nuestros lotes pasantes muy, muy angostos, en donde por la posición de la arquitectura permite capturar el 100% del lote. Y acá cuando me hacían la pregunta, ¿cuál es el mínimo habitable? ¿No? Bueno, yo la pasaría a esta obra y preguntaría por esta obra. Si esta casa fuera construida el 50% del lote, uno podría decir que entonces ha logrado capturar para la habitabilidad el 50%, ¿no? Sin embargo, con esta operación, con esta estrategia, Shigeru Ban logra que el espacio se termine utilizando al 100%, ¿no? Entonces, esto que nos parece una casa a la mitad del lote, termina siendo una casa completa al 100% del lote. A partir de esta operación del límite, disolviendo el límite, pues permitiendo que en estos límites, estos sistemas de postigones, un sistema de postigones corredizos, en verano se libere completamente el límite para generar un solo espacio, ¿no? Entonces, eso es una estrategia arquitectónica para ampliar, para perseguir justamente la máxima capacidad de uso del espacio.
Y por otro lado, sin duda, esto no sería lo mismo si esta estructura que se abre y se cierra, depende de las cuestiones climáticas, estuviera acá, ¿no? El hecho de que que sea una doble altura, permite que el espacio no solamente fluya en horizontal, sino que también expanda en vertical. Por lo tanto, lo que empieza a operar ahí son las cuestiones perceptuales del espacio, en donde la percepción por percepción, sin duda hace que este espacio, en los términos del habitante, sea mucho más grande de lo que realmente es en metros cuadrados. Bueno, es una operación muy similar la que él hace en esta otra casa. Son dos casas, en un casual, que están dentro de la misma época, son dos casas muy conceptuales. En este caso, esta casa para el dentista, donde hace exactamente lo mismo, pero en este caso es un muro verde, que se completa, en donde tanto el lleno como el vacío son parte indisoluble del concepto de la casa, ¿no? Bueno, esta operación sobre lleno y vacío, y la terraza de nuevo, pero en este caso esta terraza en altura, que logra expandir también la visual y los usos hacia la calle. Entonces, un espacio muy configurado, a partir de nuevo de una estructura muy clara, muy definida, y un sistema circulatorio que posibilita, en estos estratos, que nos hacen acordar un poco también a Le Corbusier, distintos usos del espacio en altura. Bueno, acá comparto la planta con ustedes porque me parece que queda muy claro cómo es el operativo para ampliar utilizar la totalidad del lote, bueno, los límites, los muebles útiles, la circulación posicionada estratégicamente para liberar el espacio, la estructura también permite esa liberación de espacio, bueno, y mayor nivel de compartimentación en la planta alta donde se realizan los usos privados. Y dos imágenes de esta disolución del límite, como veíamos también en la anterior casa. Fíjense cómo el límite, cuando está abierto, es esta pared la que termina de configurar el espacio entre el interior y el exterior. Bueno, y en otras lógicas, van a ser sobre todo la arquitectura japonesa. Después sería muy interesante que Marichu en algún momento nos comparte. Ella estuvo en Japón y tuvo la suerte de poder visitar muchas de las casas que muchas veces nosotros vemos en arquitectura. No es casualidad que veamos la arquitectura japonesa, porque la arquitectura japonesa contemporánea es una arquitectura muy urbana, ¿no? Que tiene que resolver la densidad en el lote muy pequeño, y resolver esos mínimos que muchas veces nos termina llamando la atención, parte porque tiene que ver con distintas formas de entablar la vida doméstica, y esto hay que tenerlo en cuenta, parte por una tradición también de la arquitectura japonesa, a la cual Mies era fanático, justamente porque tenía muchos de estos conceptos de flexibilidad, de abstracción, de baja especialización de los espacios, y parte porque la propia arquitectura japonesa ha ido desarrollando un pensamiento conceptual en relación a la arquitectura contemporánea, como acabamos de ver con Fujimoto. Bueno, esta es una casa, construida en Tokio, en donde ponen en juego muchas de estas cuestiones que conceptualmente ella lo mostraba en esta cabaña, en esa cabaña de troncos, llevado a la arquitectura doméstica. Fíjense que es otra concepción en donde acá no, es muy difícil saber cuál es el núcleo servido y de servicio. No es esa la lógica, sino la lógica es de estratos, ¿no? Como esa idea de los troncos y de la cabaña, en este caso son planos en donde se va a ir desarrollando en los distintos planos distintas situaciones, distintos eventos de la vida doméstica, y que cada uno de los miembros de la familia puede apropiarse en distintos momentos del día o distintos momentos del año.
Sí llama siempre la atención en las casas japonesas es esa disolución total que existe de la privacidad al exterior, y es una de las características que muchas veces, bueno, quedan como dominantes, pero es interesante, que hay que tener cuidado de no hacer traspolaciones, porque nosotros tenemos otras formas de vida y otras concepciones. Sin embargo, sí es interesante observar cómo estas disposiciones casi que parecerían que fueran como la cueva que dice Fujimoto, sin un orden previo, permite o posibilita esa cantidad de usos o maximizar los usos. Si ustedes ven ahí este dibujito, es un dibujito que no lo produje yo, sino que está dentro del pensamiento conceptual justamente de Fujimoto, en donde se ve ¿no? Como el paso de la idea de la casa dominó y en contraposición a esta idea de la casa dominó, esta arquitectura de estratos, ¿no? esta arquitectura de planos superpuestos, aunque podríamos decir que toda la instrumentalidad técnica de esta casa está hecha con la misma de la modernidad, ¿no? O sea, es todo hierro y panelería industrializada. Bueno, ahí vemos el interior, vean cómo los usos especializados, como puede ser la cocina, están absolutamente integrados a estos soportes, a estas topografías, ¿no? Se van creando con los desniveles. Bueno, ojo que hay que pensar que esto es para una edad también, ¿no? Si uno tiene ya si es muy grande, una persona mayor, hay que ver si puede vivir en este tipo de casas, ¿sí? Casi que hay que ir escalándolas, pero bueno, logran maximizar también en lotes muy, muy pequeños el espacio a su máxima potencia. En la misma línea, Saana, o Saná, perdón, para decirlo seguramente un poco más correcto, la Garden House, la casa jardín, donde también de nuevo una arquitectura de estratos, una arquitectura en donde cuesta identificar cuál es el espacio privado, cuál es el espacio público, cuál es el espacio para dormir, cuál es el espacio para el comer, en donde la arquitectura se vuelve soporte y además se incorpora un nuevo elemento, que es el verde urbano, ¿no? Esta idea de un verde que contamina o termina imbrincándose por completo en esta casa, que asume la densidad producto de lotes muy, muy, muy pequeños. Ahora, si uno observa la planta, ustedes ven como los elementos de nuevo que vemos, que hemos ido viendo, la doble altura, el sistema circulatorio, terminan siendo centrales, terminan siendo los que configuran la idea de la casa. Lo que cambia es la absoluta abstracción de los ambientes en el sentido de la función. Por último, en esta línea de arquitectura japonesa, me parecía interesantísimo compartir el atelier Bow Wow, porque este corte también en esta búsqueda de verticalidades, de casas muy, muy verticales, para poder aprovechar el máximo estos lotes pequeños, me parece que es una pieza increíble. Nosotros vamos a hacer seguramente el trabajo del corte, que generalmente lo hacemos siempre, seguramente lo haremos este año de nuevo, pero ahí se ven esos distintos estratos en donde, en este caso, cada una de esas habitaciones se van generando por esa simultaneidad en la altura que permite, cuando uno lo ve en el espacio, esas distintas diagonales, que ya no son solamente las diagonales de la planta, sino son diagonales espaciales, ¿no? A partir de los medios niveles. Entonces, además de las posibilidades que le permiten las visuales en el sentido de planta, se agrega esta otra en donde se expande esos pequeños planos que en plantas son de pocas dimensiones, terminan estando contenidos dentro de un cubaje de un metro cúbico mucho mayor.
Bueno, y por último voy a compartir una casa que hice hace muy poquito, en Sierra de la Ventana, en provincia de Buenos Aires, pero es una reforma en realidad es una reforma. Usé una casa que ya existía para reconfigurarla y recomponerla, una casa muy pequeña también, porque había que maximizar, porque esta casa era una casa originalmente de fin de semana, y una pareja con un niño querían irse a vivir de forma permanente. Entonces había que cambiar esta cabañita que era muy mínima y de muy baja cualificación para una casa de fin de semana. A ver que esto me gustaba mostrarle primero, ahí está. Esto era lo que existía, eh, una construcción bastante pobre, muy en la idea de cabaña, bueno, Sierra de la Ventana, justamente Villa Ventana es un lugar donde es un lugar serrano, dentro de la provincia, y reproducían estas ideas de casita, de cabañita suiza, muy chiquitita, tenía un baño muy estrecho, una escalera que va a un dormitorio, y semicubierto, ¿no? Entonces, la idea surge de utilizar estos elementos ya existentes, y eh, esto que ven ahí es un dibujo de uno de, no me acuerdo si lo hizo, bueno, es Silvi, Juan y Felipe. Felipe es el niño, que habían como la idea que podían llegar a tener cuando empezamos a trabajar sobre la idea de tomar lo existente en vez de hacer una casa nueva, recuperar esa estructura para montar una nueva casa, ¿no? Y por otro lado, además del paisaje maravilloso, Juan es artista plástico y él hace esta obra que es trabaja con la tecnología, con la alta tecnología, usa los plotter y para reproducir de una manera bastante compleja esos tramas, esos entramados que hacen acordar mucho a los árboles de Villa, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, la idea que trabajé acá fue utilizar, bueno, otro problema que tenía, otra restricción que a veces sucede en estos mínimos, además de lo económico, es que en Villa Ventana es muy difícil construir porque no hay mano de obra local. Entonces todo lo que es, además de lo que los inviernos son muy crudos, muchas veces con nieva, y se suma a que no hay buena mano de obra, no hay mano de obra que se pueda, que se quede en el lugar. Entonces, bueno, a partir de ahí es que surgió la idea de utilizar un sistema como el steel frame para recubrir, ¿no? Como generar un nuevo caparazón a esto que ya existía, y ese nuevo caparazón, en vez de pegarlo sobre sobre algunos muros que existían, o lo separé 50 centímetros. Al separar los 50 centímetros, lo que generé fue un doble muro, ¿no? Como un muro, de nuevo, un muro útil. Y ese muro, con esos 50 centímetros, depende en qué lugar de esa cáscara esté, va configurando sirven para distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando está con el muro es donde aloja, hay dos grandes eh, placares que dan al exterior y que además aloja todas las instalaciones, porque esta casa se intentó, aparte se intentó por Juan y Silvi querían así, de que fuera lo más autosuficiente energéticamente que se pudiera. Entonces, ahí alojan todas las instalaciones que se necesitaban para esto, sumado a hacer placares para afuera, ¿no? Pero además aportan masa térmica al tener aire, para la cuestión del invierno. El invierno es muy, muy crudo, entonces permite como producir ahí y el verano es muy caluroso, entonces permite producir un aclimatamiento a través de ese muro.
Bueno, por supuesto que ese espacio que era un semicubierto se incorporó a la casa y para poder optimizar más este mínimo, se incorporó la pieza de Felipe, que está ahí se ve, esta inclinación es la misma inclinación que tenía ya el techo original, se cambió la chapa, pero se mantuvo la estructura para que fuera el mínimo gasto, por lo tanto daba esta inclinación. Esa es la pieza de Felipe, como una cuevita. Felipe está muy contento con su pieza porque tiene una forma de cueva y además tiene que ver con la altura de Felipe. Se adosaba a la pieza de ellos, por lo tanto esto permitía que estuviera cerca. Felipe tiene 6 años. Y la pequeña doble altura permitía, además de expandir las visuales de la habitación, que la sensación adentro de la casa fuera de mayor espacialidad, cosa que se consiguió. Y las ventanas están puestas para capturar el paisaje, un poco como hace Juan con sus pinturas. Se agrandó baño y cocina lo máximo que se pudo en estas condiciones, ¿no? Pero esos 50 centímetros, que acá son 60, se permiten a su vez alojar las cuestiones de instalaciones. Y después una gran puerta-ventana, que ahora las vamos a ver, para que en verano ese pequeño living comedor pueda expandir hacia afuera, ¿no? No fueron todas las operaciones que se fueron haciendo. Bueno, ahora les voy a mostrar la construcción, un poquito así, muy rápido, pero algunas fotos de la construcción para ver esto, cómo se terminó configurando, ¿no? Bueno, esa es la original, cuando ya le sacamos el techo y dejamos esos otros muros. Ahí, bueno, rompimos todo este muro para poder construir la nueva piel, digamos, el nuevo muro que iba a tener, el nuevo límite. Esa foto es muy inquietante, parece que ya se estuvieran por caer, pero en esta es la operación que se hizo sobre esa estructura existente. Y con el steel frame, claro, el steel frame lo que nos permitió, yo en un momento había pensado trabajar sobre la idea de una estructura independiente y chapa in situ, pero esto también nos volvía muy largo los tiempos de obra, y la verdad que con el steel frame se hizo en muy breve tiempo, a pesar de que lo hicimos en el invierno y fue bastante dificultoso, pero permitió disminuir muchísimo el tiempo, y además que, bueno, teníamos toda la estructura de la casa en realidad, la teníamos, lo que teníamos que hacer era como poner una casa dentro de una casa, ¿no? Un caparazón adentro de este otro caparazón. Bueno, ahí se está colocando la chapa. Esos son algunos detalles de las ventanas. Y una de las anécdotas que tiene esta casa es que estos cajones que se ven de madera los hicimos con Juan, porque con Juan, al tener un plotter de corte, aun cuando él lo usa para hacer obras, para hacer pintura, no lo usa para cortar, no, para hacer carpintería, lo animé para que trabajáramos en conjunto, así que él hizo todos estos cajones que se adosaron a las ventanas y a la fachada, y que a la vez permiten, además de darle profundidad, darle protección y terminación a cada una de estas ideas, que era como una idea justamente de cuadro, ¿no? De ventana muy recortada, ¿no? En la chapa. Pero bueno, acá está trabajando, ahí donde hace, bueno, ahí se ve una obra de él y los cajones que estaban en proceso. Bueno, el interior, no tengo fotos, no llegué a poner, tengo fotos últimas, digamos, ya terminado. Acá estaba en proceso esta situación dentro de la casa.
esos 50 centímetros en el otro borde se configuraba en un gran banco que servía como para un lado eran los muebles exteriores, para el lado del living permitía armar este banco continuo que daba asiento para el living y permitía justamente que ese espacio tan reducido pudiera ganar un poquito más de uso y de espacio. Bueno, el exterior, que ya está más terminada, ahí se ve la inclinación solar, el parque solar, que por supuesto todas las instalaciones van a través de este muro y ahí se ve el placar exterior, ¿no? De los 50 centímetros. Bueno, estas son unas imágenes. La gran puerta-ventana que permite, ahora creo que sobre una foto, ahí se ve en este vínculo interior-exterior, que también otra estrategia de lo mínimo para ampliar el espacio entre el exterior y el interior. Y la gran ventana triangular, que desde la pieza de Felipe, al no tener límite, la pieza tiene una baranda, pero no tiene un límite completo, de nuevo hace que la casa expanda hacia el exterior. Entonces la pieza de Felipe, que parece muy chica, en realidad no lo es cuando Felipe está en su cuarto, porque en realidad expande toda la vista a través de esa ventana. Esas mismas estrategias se dan en estas ventanas en ángulo, puestas a propósito, para que tanto en la pieza de ellos como en la cocina, la visión tome la diagonal. Al tomar la diagonal, ese espacio pequeño, reducido, duplica o triplica de acuerdo a la perspectiva que uno tenga desde la ventana. Bueno, eso es todo. Te agradezco muchísimo, a ver si logro salir de acá. Ahí estamos, lo logré, esta vez más fácil. Bueno, ha sido largo, ha sido un teórico largo, como había prometido o anticipado. Bueno, igual ha habido mucha concurrencia y se ha sostenido la concurrencia. No sé si quiere alguno animarse a hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno que quiera hacer una pregunta abriendo micrófono?